Estás exagerando. No te he reemplazado. Todavía, dijo ella con una sonrisa burlona después de que la vi enviando mensajes de texto a otro chico. No respondí. Simplemente tomé mis llaves y me fui. Llamó una hora más tarde preguntando a dónde había ido. Le dije, dándote tiempo para encontrar a tu reemplazo sin que yo estorbe, y la bloqueé. Hay un tipo específico de silencio que sigue al final de una relación de 6 años con una sola frase. No es el silencio de la paz, y no es el silencio del duelo. Es el silencio de una estructura que se derrumba tan completamente que ni siquiera queda polvo para sentarse. Mi nombre es Leo. Soy un arquitecto de sistemas senior. Toda mi vida se basa en la lógica, la redundancia y en asegurar que si una parte de un sistema falla, el resto permanezca en pie. Apliqué esa misma filosofía a mi relación con Clara. Pensé que estaba construyendo una fortaleza. Resulta que solo estaba pagando la hipoteca de un castillo de naipes. Durante 6 años, yo fui el proveedor. No digo esto para ser tradicionalmente arrogante. Son solo las matemáticas de nuestras vidas. Gano dentro del 5% superior de mi campo. Clara, por otro lado, pasó los últimos 4 años curando su marca como consultora de estilo de vida. En realidad, ese dinero pagaba el apartamento de $4.000 al mes en el centro, el arrendamiento de su SUV de lujo, su seguro de salud y cada una de las comidas que publicaba para sus 12.000 seguidores. No me importaba. La amaba. O más bien, amaba a la persona que pensé que era cuando teníamos 23 años y compartíamos un apartamento tipo estudio que olía a pizza barata y ambición. Recordaba las noches que trabajé horas extras en mi primer trabajo de desarrollador junior solo para poder comprarle la cámara profesional que necesitaba para su visión. Recordaba el cheque de $18.000 que escribí para la cirugía de rodilla de su madre hace 2 años. Dinero que no pedí de vuelta, incluso cuando su madre, Linda, me trataba con el mismo desdén casual que Clara finalmente adoptó. Pero a medida que yo subía la escalera corporativa, Clara subía una escalera de otro tipo, una hecha de ego y validación externa. Cuanto más proveía, menos respetaba. Empezó con pequeños comentarios en cenas con nuestros amigos. Leo es tan consistente, decía ella, agitando una copa de vino que yo había comprado. Es como un lavavajillas fiable. Sabes exactamente lo que va a hacer cada día. Es un poco demasiado para alguien como yo. Necesito fuego. Nuestros amigos reían incómodamente. Yo solo sonreía, pensando que era su forma de ser juguetona. Ignoré las señales de alerta porque estaba demasiado ocupado trabajando 60 horas a la semana para asegurarme de que ella nunca tuviera que experimentar un día aburrido en su vida. El gimnasio lo empezó. Se unió a un club de alta gama, de nuevo con mi membresía. Y de repente apareció Marcus. Marcus era un entrenador personal y emprendedor de bienestar. Era 10 años más joven que yo, tenía un físico construido a base de esteroides y tiempo libre, y poseía la personalidad de un ladrillo mojado. Pero para Clara, él era emocionante. Empecé a notar los cambios. Se quedaba con el teléfono hasta las 2 de la madrugada, la luz azul reflejándose en su cara mientras se reía de los mensajes. Cuando le preguntaba quién era, ella respondía bruscamente. Dios, Leo, es solo Marcus. Me está ayudando con mis macros. No todo es una conspiración. Tu inseguridad, honestamente, se está volviendo agotadora. Yo no era inseguro. Era observador. Vi la forma en que su teléfono siempre estaba boca abajo. Vi la forma en que empezó a comprar lencería que nunca la vi usar. Y luego llegó la noche que rompió el sistema. Era un martes. Acababa de terminar un sprint agotador en el trabajo y llegué a casa alrededor de las 8 de la tarde con la esperanza de una cena tranquila. Clara estaba en el sofá, con los pies en alto, navegando por su teléfono. Ni siquiera levantó la vista cuando entré. La cena está en la nevera, dijo fríamente. Es ensalada de col rizada. Estoy haciendo una limpieza con Marcus. Estaba pensando que podríamos salir, dije, dejando mi maletín del portátil. Acabo de cerrar un contrato masivo. Quería celebrarlo contigo. Ella soltó un largo suspiro teatral. Celebrar. Leo,
cierras contratos todos los meses. Es tu trabajo. No es un evento. Además, Marcus me está enviando una investigación sobre el ayuno intermitente y necesito concentrarme. En ese momento, su teléfono vibró. Un mensaje apareció en la pantalla, que estaba inclinada lo suficiente para que yo lo viera. Era una foto sin camisa de Marcus en un vestuario con el pie de foto, pensando en nuestra sesión de hoy. No puedo esperar a la próxima, con un emoticón de guiño. Mi corazón dio un golpe lento y pesado. Me acerqué y me paré frente a ella. Clara, ¿quién es Marcus realmente? Finalmente levantó la vista, sus ojos se entrecerraron. No parecía culpable. Parecía molesta. Te dije que es mi entrenador. Deja de ser un pesado y de vigilarme. Te acaba de enviar una foto sin camisa hablando de una sesión con un emoji de guiño, dije. Mi voz estaba notablemente tranquila a pesar del fuego que comenzaba en mi pecho. ¿Estás durmiendo con él? Clara no se inmutó. En cambio, se reclinó, con una sonrisa engreída y cruel extendiéndose por su rostro. Tomó su teléfono y comenzó a escribir una respuesta justo enfrente de mí. Leo, estás exagerando, dijo, su voz goteando con descendencia. No te he reemplazado todavía. De hecho, se rió. Un sonido pequeño y agudo. Solo estoy explorando mis opciones. Una mujer como yo necesita saber que está con el mejor. En este momento, tú eres la opción estable, pero Marcus, él es el emocionante. ¿Por qué haces un gran problema de esto? No es como si lo hubiera mudado. ¿Todavía? El todavía fue el fallo estructural final. La miré y fue como si me hubieran quitado un filtro de los ojos. No vi a la mujer que había pasado 6 años protegiendo. Vi a una extraña parasitaria y narcisista que pensaba que mi vida y mi corazón eran su patio de recreo. No me has reemplazado todavía, repetí. Exactamente, dijo ella, volviendo su atención a su teléfono. Así que, simplemente ve a comerte tu ensalada y cálmate. Estás siendo muy aburrido en este momento. No respondí. No grité. No exigí ver su teléfono. Simplemente me di la vuelta, entré en el dormitorio y agarré mi juego de llaves de repuesto del coche y mi bolsa de viaje, la que mantenía empacada para viajes de negocios de última hora. Agarré mi pasaporte, mi portátil personal y la carpeta de documentos que guardaba en la caja fuerte. Volví a pasar por la sala de estar. Clara ni siquiera levantó la vista. Estaba demasiado ocupada escribiendo a su mejora. Salí por la puerta principal, subí a mi coche y conduje hasta un hotel cerca de mi oficina. 1 hora más tarde, mi teléfono empezó a explotar. Clara, 9:15 de la noche, ¿dónde te metiste? Quería pedir comida tailandesa y tu tarjeta está siendo rechazada. ¿Le hiciste algo a la cuenta? Clara, 9:20 de la noche, Leo, esto no es gracioso. Tengo hambre y necesito pagar mi Uber. Contesta el teléfono. Finalmente, llamó. Dejé que sonara 3 veces antes de responder. ¿Dónde diablos estás? Exigió. Sonaba más enojada que preocupada. Traté de usar la Amex para la entrega de comida y no pasó. Más te vale no estar jugando con las finanzas solo porque tus sentimientos están heridos. Estoy en un hotel, Clara, dije. Mi voz era fría. Profesional. ¿Un hotel? Oh, Dios mío, eres un dramático. Vuelve a casa ahora mismo. Podemos hablar de tus sentimientos si vas a ser tan infantil al respecto. Pero arregla la tarjeta primero. No volveré a casa, dije, y no le hice nada a la tarjeta. Te eliminé como usuario autorizado. ¿Es mi cuenta, recuerdas? Una de esas aburridas cosas logísticas que manejo. Hubo un silencio al otro lado. Luego su voz se agudizó. No puedes hacer eso. ¿Cómo se supone que voy a vivir? Solo te estoy dando tiempo para encontrar a tu reemplazo sin que yo estorbe, dije. Leo, espera. Adiós, Clara. Colgué y bloqueé su número. No esperé a que volviera a llamar. La bloqueé en todo.
El sistema se había colapsado. El reinicio ya estaba comenzando. Pasé las siguientes 48 horas en un estado de claridad hiperenfocada. Como arquitecto de sistemas, sabía que la única forma de lidiar con un archivo corrupto era eliminarlo por completo. El apartamento fue lo primero. Yo era el único firmante en el contrato de arrendamiento. Llamé al propietario y pagué la tarifa por terminación anticipada y los 3 meses restantes en su totalidad. Contraté a una empresa de mudanzas de guante blanco y les pagué el triple por una mudanza relámpago. Me reuní con ellos en el apartamento el miércoles por la mañana sabiendo que Clara estaría en el gimnasio con Marcus. Dondequiera que miraba, veía mi trabajo y su indulgencia. El sofá italiano de $6.000, mío. El televisor OLED de 75 pulgadas, mío. Observé cómo los de la mudanza desmantelaban nuestra vida en 3 horas. Dejé la cama principal y su ropa. Todo lo demás fue a un almacén con clima controlado. Ella tampoco tenía la llave. A la 1 de la tarde, el apartamento era una cáscara resonante. Le entregué las llaves al cerrajero, que estaba terminando el cerrojo final. ¿Nadie más tiene una llave?, pregunté. Solo usted y el propietario, señor. Dejé un solo artículo en la encimera de la cocina. Una copia del aviso de terminación del contrato de arrendamiento y una tarjeta de visita de la instalación de almacenamiento. Al lado, dejé un cheque por $500. La cantidad exacta de energía que sentí que necesitaba para encontrar un motel por unas cuantas noches. Los monos voladores comenzaron su asalto alrededor de las 6 de la tarde. Como había bloqueado a Clara, ella reclutó a su madre, Linda. Respondí una llamada para establecer el límite. Leo, ¿eres tú? La voz de Linda era aguda. Leo, ¿qué diablos está pasando? Clara acaba de llamarme gritando. Dijo que fue a casa y las cerraduras están cambiadas. Todos los muebles han desaparecido. ¿Has perdido la cabeza? De hecho, la he encontrado, Linda. Me mudé. Terminé el contrato de arrendamiento. Ya no soy responsable del alojamiento de Clara. No puedes hacer eso. No tiene a dónde ir. Le debes un techo sobre su cabeza. No le debo nada, dije. Clara me informó que estaba buscando activamente reemplazarme. Dijo que Marcus era su opción emocionante, y que yo solo era el estable. Simplemente he decidido retirar esta opción estable de la mesa para que pueda comprometerse plenamente con su nueva y emocionante vida. El banco está cerrado, Linda. Si necesita un lugar para quedarse, puede llamar a Marcus. Adiós. Colgate también la bloqueé. Los siguientes 3 meses fueron una clase magistral sobre la ley de los rendimientos decrecientes para Clara. No tuve que buscar información. Los círculos sociales en los que nos movíamos eran lo suficientemente pequeños como para que las consecuencias me llegaran como ondas en un estanque. Clara se había mudado al apartamento de soltero de Marcus, que en realidad era un apartamento de un dormitorio. Lo compartía con un compañero de piso. El emprendedor de bienestar no tenía coche. No tenía una cuenta de ahorros. Marcus era un carroñero. Había apuntado a Clara porque parecía una persona de alto patrimonio. Cuando se dio cuenta de que solo era una pasajera subsidiada en mi tren aburrido, su interés se evaporó. Mientras tanto, yo me estaba inclinando hacia la vida aburrida. Acepté un puesto de vicepresidente en una nueva ciudad a 2 horas de distancia. Compré un ático con vista al río, todo de vidrio, acero y silencio. Trabajé, hice senderismo, fui al teatro solo. Aprendí a disfrutar del sonido de mis propios pensamientos sin el ruido de fondo de la constante insatisfacción de otra persona. Los mensajes comenzaron de nuevo después de que Marcus inevitablemente la engañara. Clara comenzó a usar aplicaciones de números temporales. Mensaje de número temporal 11:45 de la noche, Leo, por favor. Marcus me pegó. No fuerte, pero me empujó. Está loco. Estoy en un motel 6. Sé que dije esas cosas, pero solo estaba tratando de obtener una reacción de ti. ¿No significan nada 6 años? Mensaje de número temporal 2:15 de la madrugada, vi tu LinkedIn. Ahora eres vicepresidente.
Felicitaciones. Estoy muy orgullosa de ti. ¿Podemos simplemente hablar? Haré cualquier cosa. Iré a terapia. Solo no me dejes así. Los leí mientras estaba sentado en mi balcón. Un vaso de whisky de 18 años en mi mano. Sentí cero ganas de rescatarla. Si un edificio está destinado a la demolición debido a una base defectuosa, no vuelves corriendo adentro cuando las paredes comienzan a agrietarse. El asedio final ocurrió a través de su hermano Dave. Leo, está hecha un desastre, hombre, me dijo Dave por teléfono. Pregunta si considerarías un acuerdo. Dice que le debes un nuevo comienzo porque le robaste sus mejores años. De hecho, me reí entre dientes. Dave, ella fue la que dijo que yo era reemplazable. Dile que debería haberse aferrado a la opción estable mientras tuvo la oportunidad. La caridad se acabó. 6 meses después, no solo estaba sobreviviendo. Estaba floreciendo. Tenía un nuevo hogar, una nueva rutina, y lo más importante, una nueva pareja. Ava era ingeniera civil, aguda, sensata y poseía un ingenio seco que hacía que mi lógica aburrida se sintiera como un lenguaje compartido. La gala de los premios de arquitectura de la ciudad era la noche más importante del año. Yo era un orador principal. Estaba de pie cerca de la barandilla del entresuelo y Ava estaba a mi lado, luciendo impresionante con un vestido verde esmeralda profundo. Estás pensando en la capacidad de carga del suelo, ¿verdad? Susurró. Me reí. En realidad, estaba pensando en cuánto me gusta este whisky. Fue entonces cuando la vi. Clara estaba de pie cerca de la entrada, luciendo tremendamente fuera de lugar. Llevaba un vestido que reconocí, un número de lentejuelas doradas que le había comprado para su cumpleaños hace 3 años. Le faltaban cuentas. Se veía demacrada y frenética. Me vio y comenzó a abrirse paso entre la multitud. ¿La ex? Preguntó Ava. ¿El fantasma? Corregí. Quédate cerca. Clara llegó al entresuelo sin aliento. Ignoró a Ava por completo. Leo, jadeó. No pensé que estarías aquí. Te ves increíble. Te vi en el escenario. Estaba tan orgullosa. Les dije a todos, ese es mi Leo. Ahora es solo Leo, Clara. Y estoy aquí porque trabajo aquí. ¿Por qué estás tú aquí? Solo estoy tratando de volver a la escena. Ha sido muy difícil, Leo. Pienso en ese martes todos los días. Fui tan estúpida. Solo tenía miedo de cuánto te amaba, así que traté de alejarte. No me alejaste, Clara. Me dijiste que estabas buscando mi reemplazo. Estaba bromeando, gritó, su voz subiendo de tono. Era un grito de atención. Estabas tan ocupado con el trabajo y solo quería ver si todavía te importaba. Y lo hiciste. Eso demuestra que tenemos algo que vale la pena salvar. Clara, esta es Ava, mi prometida. La palabra prometida la golpeó como un golpe físico. De hecho, retrocedió. Prometida. Ha pasado un año. Leo, ya estás comprometido. ¿Realmente me reemplazaste, no es así? Simplemente me cambiaste por un modelo más nuevo. No te reemplacé, Clara, dije, inclinándome ligeramente. No puedes reemplazar algo que nunca estuvo realmente allí. Fuiste una proyección. Ava no es un modelo nuevo. Es una socia. Estamos construyendo algo que no requiere que una persona haga todo el trabajo mientras la otra busca una opción mejor. La cara de Clara cambió. La vulnerabilidad desapareció, reemplazada por el derecho gruñón que recordaba. Crees que eres mucho mejor que yo, ¿verdad? Siseo. De pie aquí con tus premios y tu socia. Sigues siendo el mismo tipo aburrido, Leo. Sin mí, todavía estarías sentado en esa casa suburbana mirando planos. Yo te di sabor. La gente estaba viendo un choque de trenes. Clara, simplemente dejé de ser las vías. Te arrepentirás de esto, dijo ella. Lágrimas de rabia corrían ahora por su rostro. Cuando se aburra de tus hojas de cálculo, volverás arrastrándote a la única mujer que realmente te desafió.
Ni siquiera he comenzado a mostrarte lo que puedo hacer. Tomé un último sorbo de mi whisky y le entregué el vaso vacío a un camarero que pasaba. Miré a Clara y me di cuenta de que no sentía nada. En realidad, Clara, dije, una pequeña sonrisa tranquila tocando mis labios. Creo que estás exagerando. No he superado por completo el recuerdo de nosotros todavía. Ella parpadeó. La esperanza brilló en sus ojos por una fracción de segundo, pero continué. Espero haber terminado completamente con eso para cuando termine esta frase. Ahí está hecho. Oficialmente eres un sistema heredado, Clara. Sin soporte, obsoleto y completamente eliminado de la compilación actual. Se quedó allí, con la boca abierta, las lentejuelas doradas de su vestido captando la luz de una manera que parecía barata y desesperada. Leo, por favor. Adiós, Clara. Disfruta del fuego. Yo me quedaré con la paz. Le di la espalda. No esperé a ver si lloraba o si la escoltaban fuera. Tomé la mano de Ava y caminé hacia el salón de baile. Cuando llegamos a las puertas, la voz del presentador retumbó por los altavoces, y el premio a la innovación urbana es para Leo Vance. Subí a ese escenario ante una ovación de pie. Miré a la multitud y no la vi. Se había desvanecido en las sombras al fondo de la sala. Un fantasma con un vestido dorado que ya no le quedaba. Actualización final. Eso fue hace 3 meses. Clara intentó un último Ave María. Envió una carta de 20 páginas escrita a mano a mi oficina. No leí más allá de la primera página. La trituré. La lógica dicta que no se guarda basura en la oficina. Me enteré por Dave que está trabajando como recepcionista en un concesionario de coches. Marcus está actualmente en la cárcel. Mi vida es increíblemente aburrida. Me levanto a las 6 de la mañana, tomo café con mi futura esposa. Algunas personas piensan que predecible es una mala palabra. Pero cuando has construido una vida tan sólida, la previsibilidad se siente mucho como la libertad. El sistema es estable, los cimientos son profundos y la vista desde la cima es exactamente lo que planeé que fuera. Historia 2. Mi esposa se jactó, yo dirijo este matrimonio. A la mañana siguiente presenté los papeles en silencio. La luz de la vela parpadeaba sobre el mantel blanco en marellos, proyectando sombras danzantes en los rostros de nuestros compañeros de cena. Observé a mi esposa, Jennifer, dominar la conversación al final de la mesa, con su copa de vino en alto, su risa brillante y afilada como un vidrio roto. David simplemente hace lo que yo le digo, dijo, agitando la mano con desdén en mi dirección. ¿No es así, cariño? Nuestros amigos Mark y Susan, Tom y Linda se removieron incómodos en sus asientos. Esta no era la primera vez que Jennifer hacía comentarios como este, pero esta noche se sentía diferente. Esta noche, había un tono mordaz en su voz, una crueldad que yo había estado tratando de ignorar durante meses. Sonreí cortésmente y tomé un sorbo de mi agua. Había dejado de beber vino hacía 2 años. Otra decisión que a Jennifer le encantaba burlarse en público. Él es como un cachorro bien entrenado, continuó, envalentonada por la risa de Linda, quien había bebido demasiados Chardonnay. Yo dirijo este matrimonio. Yo pongo las reglas. David simplemente existe. La palabra existe quedó suspendida en el aire como humo. Susan cruzó su mirada con la mía al otro lado de la mesa, su expresión era una mezcla de lástima y vergüenza. Yo aparté la mirada. Jennifer. Dijo Mark con cuidado. Oh, vamos, interrumpió Jennifer. A David no le importa. ¿Verdad, cariño? Se inclinó y me dio unas palmaditas en la mano como si yo fuera un niño. Él conoce su lugar. Yo manejo las finanzas. Yo tomo todas las decisiones importantes. Incluso elegí este restaurante esta noche. David probablemente habría sugerido algún triste bar de deportes. No dije nada. Me dolía la mandíbula de tanto apretarla. Quiero decir, mírenlo. Me señaló con su copa de vino, y un poco del líquido rojo salpicó peligrosamente cerca del borde. No ha dicho una palabra en toda la noche porque sabe que yo estoy a cargo. Y honestamente, así es como debería ser.
Yo soy la que tiene la carrera profesional. Yo soy la que gana los pesos de verdad. Él solo me acompaña en el viaje. Tom se aclaró la garganta. Tal vez deberíamos pedir el postre. Ven. Se rió Jennifer. Incluso Tom se siente incómodo con la verdad. Pero está bien. David y yo tenemos un entendimiento. ¿Verdad, David? Miré a mi esposa, realmente la miré, tal vez por primera vez en años. Su rostro estaba sonrojado por el vino y la victoria. Sus ojos brillaban con algo que tal vez fue amor alguna vez, mucho tiempo atrás, pero que se había agriado hasta convertirse en algo completamente distinto. Desprecio tal vez, o peor, indiferencia disfrazada de superioridad. ¿Verdad?, dije en voz baja. ¿Tenemos un entendimiento? Ella sonrió triunfante y se volvió hacia la mesa. Ven, él lo entiende. Un matrimonio exitoso se trata de conocer tu rol. Y mi rol es el de líder. Su rol es el de seguidor. Funciona perfectamente. El resto de la cena pasó en un borrón de conversaciones forzadas y risas nerviosas. Me excusé antes del postre, alegando un dolor de cabeza. Jennifer apenas lo notó. Estaba demasiado ocupada deleitando a todos con otra historia sobre cómo había manejado una situación que supuestamente yo había arruinado. En el baño, me agarré a los bordes del lavabo y miré mi reflejo. ¿Cuándo me había convertido en esta persona? ¿Cuándo me había permitido encogerme tanto que podía ser descartado con un movimiento de su mano? Había pasado 15 años tratando de hacer que este matrimonio funcionara, tratando de ser un apoyo, tratando de ser suficiente. Y esta era mi recompensa. Humillación pública, crueldad casual, rechazo total de mi valor. Algo se cristalizó en ese momento, de pie bajo la dura luz fluorescente del baño de un restaurante. Una decisión que había estado evitando durante meses, tal vez años, de repente se volvió clara. Me sequé las manos, me arreglé la camisa y regresé a la mesa con una sonrisa en el rostro. Jennifer se estaba riendo de su propia broma. Me senté, terminé mi agua y esperé pacientemente la cuenta. ¿Lista para ir a casa?, preguntó Jennifer dulcemente cuando la cena finalmente terminó, como si las 2 horas anteriores no hubieran ocurrido. Absolutamente, dije. Vamos a casa. Ella no tenía idea de que para la mañana todo cambiaría. El viaje a casa fue silencioso. Jennifer se quedó dormida en el asiento del copiloto, con la cabeza apoyada contra la ventana, su respiración profunda y regular. El vino había hecho su trabajo. Conduje con cuidado por las calles oscuras de nuestro suburbio, pasando por las casas donde otras parejas vivían sus vidas, peleaban sus batallas, hacían sus compromisos. Me pregunté cuántos de ellos eran verdaderamente felices. Cuando llegamos a casa, Jennifer tropezó un poco al salir del auto. Le ofrecí mi brazo. Las viejas costumbres tardan en morir, pero ella me apartó. Estoy bien, murmuró. Deja de rondarme. Abrí la puerta principal y la sostuve. Ella se quitó los tacones en la entrada, dejándolos exactamente donde cayeron, sabiendo que yo los recogería más tarde. Siempre lo hacía. Me voy a la cama, anunció, ya a mitad de camino por las escaleras. Fue divertido esta noche. A todos les encantaron mis historias. Estoy seguro de que sí, dije en voz baja. Ella se detuvo en el descanso de la escalera y me miró. Por un breve momento, algo parpadeó en su rostro. Incertidumbre, tal vez, o el fantasma de la mujer con la que me había casado, pero luego desapareció, reemplazado por esa familiar expresión de leve molestia. ¿Vas a subir? En un rato. Necesito revisar unos correos electrónicos. Ella se encogió de hombros y desapareció por el pasillo. Unos minutos después, escuché que la puerta de la habitación se cerraba, y luego el agua de la ducha corría. Para cuando el agua se detuvo, yo ya estaba en mi estudio con la puerta con llave. Me había estado preparando para este momento durante 3 meses. La carpeta color manila estaba en el cajón inferior de mi escritorio, escondida debajo de viejas declaraciones de impuestos y documentos de seguros. Adentro había papeles que había estado acumulando lenta y cuidadosamente,
estados de cuenta bancarios que mostraban la cuenta separada que había abierto hacía 6 meses, documentación de la transferencia gradual de mis ahorros personales, la herencia de mi padre, los bonos que mi abuela me había dejado, las pequeñas inversiones que había hecho antes de casarnos. Pesos que eran legalmente míos, ganados o heredados antes de que siquiera dijéramos acepto. Jennifer manejaba nuestras finanzas, sí, pero nunca se había molestado en revisar lo que era solo mío. Eso estaba por debajo de su atención. Abrí mi computadora portátil y abrí los documentos que mi abogado había preparado. Richard Chen era un viejo amigo de la universidad, alguien que a Jennifer nunca le había caído bien, lo que significaba que era alguien de quien ella nunca pensó en cuidarse. Durante los últimos meses, en mis pausas para el almuerzo y a altas horas de la noche en la oficina, Richard y yo habíamos planeado meticulosamente cada detalle. Los papeles del divorcio eran exhaustivos. Matrimonio de 15 años, sin hijos, un punto de discordia que Jennifer había usado en mi contra muchas veces. Ella nunca había querido tener hijos, decía que arruinarían su figura y descarrilarían su carrera. Yo había estado de acuerdo, aunque una parte de mí siempre se había preguntado cómo habría sido ser padre. Ahora estaba agradecido por esa pequeña misericordia. No tener hijos significaba no tener batallas por la custodia, no destrozar vidas inocentes por nuestro fracaso. Firmé donde Richard había marcado con etiquetas amarillas. Mi firma se veía extraña, firme y decisiva de una manera que no había sentido en años. Cada trazo del bolígrafo se sentía como recuperar una parte de mí mismo. La división de bienes era sencilla. La casa estaba a nombre de los dos, comprada hacía 10 años cuando ambos teníamos trabajos decentes. Yo estaba dispuesto a ceder mi mitad. Que la tuviera. Que tuviera todo lo que me recordaba lo pequeño que me había vuelto dentro de estas paredes. Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de Richard. ¿Todo listo para mañana? Sí, respondí. Gracias por todo. Estás haciendo lo correcto, David. Te mereces algo mejor que esto. ¿Lo merecía? Ya no estaba seguro, pero sabía que merecía más que burlas, más que desprecio, más que ser tratado como una mascota que había aprendido un par de buenos trucos. Imprimí los documentos, la impresora parecía imposiblemente ruidosa en la casa silenciosa. Reuní todo en un sobremanila limpio, los papeles del divorcio, la documentación de mis cuentas personales, una declaración notariada de mi abogado y las escrituras de la casa con mi firma transfiriendo mi parte a Jennifer Winters. Supongo que pronto volvería a ser Jennifer Calvel. Finalmente, escribí una sola línea en mi papel de carta personal. Tú ganas. Ahora diriges todo tú sola. No di más detalles. No me expliqué. Ella era lo suficientemente inteligente para entenderlo, y yo estaba cansado de dar explicaciones. El reloj de mi escritorio marcaba las 2:47 de la mañana. Arriba, Jennifer estaría profundamente dormida, soñando los sueños que tuviera. ¿Soñaba conmigo? ¿Acaso pensaba en mí cuando yo no estaba en la habitación, excepto como un accesorio en sus historias, el remate de sus bromas? Me puse de pie y me estiré, y mi espalda crujió. Todavía quedaba trabajo por hacer. Mis maletas estaban en el garaje, escondidas detrás de viejas latas de pintura y decoraciones navideñas que nunca usábamos. Había estado empacando gradualmente, unos pocos artículos cada semana, nada de lo que ella notara la ausencia. La mayor parte de mi ropa, mis libros, las fotografías de mis padres y abuelos. El reloj de mi padre, los gemelos de mi abuelo, las cosas que importaban. Ya había arreglado un alojamiento temporal, un apartamento amueblado al otro lado de la ciudad, de una habitación con vista al río. Era pequeño, pero era mío. Richard también me había ayudado con eso, firmando el contrato de arrendamiento a su nombre inicialmente y luego transfiriéndolo una vez que yo estuviera libre. Todo lo que amaba, todo lo que era verdaderamente mío, ya se había ido de esta casa. Jennifer simplemente no se había dado cuenta. A las 4:30 de la mañana, había terminado. La casa se veía exactamente igual, pero mi lado del armario estaba vacío, mis cajones estaban vacíos, y el sobre estaba en el centro del escritorio de la oficina de su casa, imposible de ignorar. Di un último paseo por nuestra casa. La sala de estar donde habíamos organizado fiestas. La cocina donde habíamos preparado comidas en tiempos más felices.
El dormitorio donde ella ahora dormía sola, ajena al hecho de que su mundo estaba a punto de cambiar sobre su eje. No sentí satisfacción, ni triunfo, solo un profundo y agotador alivio en los huesos. A las 5 de la mañana, subí la última maleta a mi auto. El sol apenas comenzaba a iluminar el cielo oriental. Los pájaros comenzaban a cantar. El mundo estaba despertando. Yo también. La alarma de Jennifer sonó a las 7 de la mañana como lo hacía todos los días de la semana. Presionó el botón para posponerla 2 veces antes de finalmente arrastrarse fuera de la cama, con la cabeza palpitándole por el vino. Recordaba vagamente la cena, recordaba haberse reído, recordaba que David estaba callado. Pero, últimamente, David siempre estaba callado. Tropezó hacia el baño, evitando su reflejo en el espejo. Ir con fuerza. Revisó los cajones, vacíos. El baño. Su cepillo de dientes no estaba. Su máquina de afeitar, su colonia. Era como si David nunca hubiera existido en esta casa en absoluto. Sacó su teléfono con manos temblorosas y lo llamó. Sonó una vez y luego fue al buzón de voz. David, ¿qué está pasando? ¿Dónde está tu ropa? Llámame ahora mismo. Colgó y se quedó en medio del dormitorio, con la mente tratando de alcanzar a la realidad. ¿Se había ido? Pero, ¿por qué? La noche anterior había estado bien. Ella se había divertido en la cena. Todo había sido normal. Entonces recordó la oficina de su casa. A veces, David le dejaba notas allí cuando tenía que irse temprano a trabajar. Se apresuró por el pasillo y abrió la puerta de la oficina. Todo parecía normal. Su escritorio, su computadora, sus archivos cuidadosamente organizados. Pero allí, en el centro exacto de su escritorio, había un sobremanila. Jennifer lo recogió. Era grueso, pesado con documentos. Su nombre estaba escrito en el frente con la pulcra caligrafía de David. Con dedos temblorosos, lo abrió. Lo primero que vio fue el membrete, Chen y Asociados. Derecho familiar. El estómago le dio un vuelco. Sacó los papeles y comenzó a leer. Petición de disolución de matrimonio. Vio su nombre, Jennifer Marie Winters, y el nombre completo de David, David James Winters. Vio fechas, números de caso y un lenguaje legal que nadaba ante sus ojos. No, susurró. No, no, no. Hojeó las páginas frenéticamente. División de bienes, documentación de propiedad separada, estados de cuenta bancarios de cuentas que ella nunca supo que existían. Y luego encontró las escrituras de la casa, firmadas y cedidas completamente a ella. En el fondo del sobre había una sola hoja de su papel de carta personal. Una línea escrita con su cuidadosa caligrafía.
Tú ganas. Ahora diriges todo tú sola. Jennifer se desplomó en la silla de su escritorio. Los papeles se esparcieron por su regazo. Esto no estaba pasando. Esto no podía estar pasando. David no se iría así sin más. Él era. Él era David. El estable, confiable y aburrido David que hacía lo que ella le decía y nunca causaba problemas. Excepto que lo había hecho. Había causado el problema más grande posible. Intentó llamarlo de nuevo. Buzón de voz. Le envió un mensaje de texto. Tenemos que hablar. Esto es una locura. Vuelve a casa. Sin respuesta. Llamó a su oficina. Su asistente, María, respondió al segundo tono. Hola, señora Winters. El señor Winters no vendrá hoy. Ha tomado una licencia. ¿Qué? ¿Desde cuándo? Desde. Creo que se arregló hace 3 semanas. Lo siento. Pensé que usted lo sabía. Jennifer terminó la llamada sin despedirse. 3 semanas. Había estado planeando esto durante 3 semanas como mínimo. Probablemente más tiempo. Miró alrededor de su oficina con nuevos ojos. ¿Había estado él aquí, en esta habitación, mientras ella dormía arriba? ¿Había empacado en silencio toda su vida mientras ella estaba inconsciente por demasiado vino y demasiada crueldad? El recuerdo de la noche anterior volvió de golpe. Sus palabras en la cena, la forma en que lo había descartado, burlado de él, reducido a la nada frente a sus amigos, la forma en que lo había hecho tantas veces antes y de tantas maneras. Yo dirijo este matrimonio, había dicho. Y ahora no quedaba ningún matrimonio que dirigir. Jennifer se quedó sentada en su escritorio hasta que el sol salió por completo. Los papeles estaban esparcidos ante ella como evidencia en la escena de un crimen. Su teléfono vibraba con mensajes de texto de su asistente, recordatorios de reuniones, los ritmos normales de su vida. Pero ya nada se sentía normal. Había ganado, justo como él dijo. Tenía la casa, el control, todo lo que afirmaba querer. Y nunca se había sentido más sola en su vida. La primera semana fue la más difícil. Jennifer fue a trabajar, dirigió sus reuniones, hizo sus presentaciones y sonrió en todos los momentos adecuados. Pero por dentro, estaba aturdida. Por la noche, volvía a una casa que se sentía cavernosa y vacía. Cada habitación resonaba con la ausencia de David. Al principio, intentó llamarlo obsesivamente, dejó mensajes de voz que iban desde el enojo hasta la súplica y la confusión. Ninguno fue devuelto. Su teléfono seguía encendido, seguía aceptando llamadas. Pero David aparentemente había decidido que ella ya no merecía su voz. Al tercer día, se comunicó con su propia abogada. Patricia Morrison era astuta, cara y directa. Señora Winters. He revisado los papeles. El abogado de su esposo es Richard Chen. Es muy bueno. La demanda es limpia. Todo lo que su esposo pide es lo que legalmente le pertenece. Bienes prematrimoniales, herencia y una ruptura limpia. No busca pensión alimenticia, no pelea por bienes compartidos. Honestamente, esta es una de las demandas de divorcio más generosas que he visto. ¿Generosa? La voz de Jennifer se quebró. Me dejó en medio de la noche sin decir una palabra. Patricia la miró por encima del borde de sus anteojos. ¿Lo hizo? ¿O finalmente respondió a algo que ha estado sucediendo durante un tiempo? La pregunta quedó en el aire. Jennifer no tuvo respuesta. Empezó a recibir llamadas de amigos. Susan primero, tentativa y cuidadosa. Jen, ¿estás bien? Mark y yo escuchamos. Bueno, escuchamos que David se mudó. ¿Quién te dijo eso? Tom se lo encontró en el gimnasio. Jen. David parece estar bien. Realmente bien. Ha perdido peso. Se ve más saludable. Le dijo a Tom que ha estado durmiendo mejor que en años. La palabra dolió más que cualquier documento legal. Él estaba mejor sin ella, más saludable, más feliz.
Linda llamó después, pero su compasión sonaba hueca. Siempre pensé que ustedes dos eran perfectos juntos. Quiero decir, tú estabas tan al mando. ¿Eran esas sus propias palabras volviendo para atormentarla? La narrativa que había construido con tanto cuidado, Jennifer, la poderosa, David, el tapete. Había parecido tan inteligente en ese momento, tan empoderador. Ahora solo parecía cruel. En el trabajo, la gente lo notó. Su asistente le preguntó si se sentía bien. Su jefe le sugirió que se tomara un tiempo libre, pero Jennifer no pudo. El trabajo era el único lugar donde todavía se sentía como ella misma, donde todavía podía ser la mujer competente y en control sobre la que había construido su identidad. Fue en la segunda semana que Jennifer finalmente se derrumbó. Había llegado a casa y encontrado una carta para David, algo de la asociación de antiguos alumnos de su universidad. Una cosa tan pequeña. Pero se encontró sentada en el suelo de la entrada, sosteniendo el sobre, llorando a mares. ¿Cuándo se había convertido en esta persona? ¿Cuándo había decidido que ser fuerte significaba hacer que David fuera débil? ¿Cuándo se había convertido el amor en una lucha de poder que ella necesitaba ganar? Recordó los años de su matrimonio. Los primeros días en los que David solía sorprenderla con flores. Cuando se reían juntos de películas estúpidas, cuando hacían el amor en las perezosas mañanas de domingo. Cuando había terminado eso. Lentamente, se dio cuenta, de forma imperceptible, a medida que su carrera despegaba y la de él se estancaba, a medida que ella ganaba más pesos y obtenía más estatus, había comenzado a verlo como inferior. Tal vez no conscientemente, pero de mil pequeñas maneras. Un comentario despectivo aquí, un giro de ojos allá, tomando decisiones sin consultarlo porque ella sabía más. Y David, su dulce y estable David, lo había soportado todo, había absorbido sus crueldades casuales como una esponja que absorbe agua, hasta que se estaba ahogando en ella. Esa noche en la cena no había sido una anomalía. Había sido la culminación, la expresión pública final de algo que ella había estado haciendo en privado durante años. Jennifer abrió su computadora portátil e hizo algo que nunca antes había hecho. Miró las redes sociales de David. Rara vez publicaba, pero cuando revisó su perfil, vio que había actualizado su estado. A veces, lo más valiente que puedes hacer es alejarte de lo que te está matando lentamente. La publicación tenía 47 me gusta. Comentarios de amigos y familiares que ella nunca se había molestado en conocer. Orgulloso de ti, hermano. Ya era hora. Te mereces ser feliz. Un comentario la dejó helada. Era de la hermana de David, Michelle, a quien Jennifer siempre había descartado por dramática y demasiado emocional. Te he visto encogerte durante 15 años para encajar en la historia de otra persona. Estoy muy feliz de que finalmente estés escribiendo la tuya de nuevo. Te quiero, hermano. 15 años, todo su matrimonio. Michelle había estado observando, había visto a lo que la propia Jennifer había sido ciega. Que en su búsqueda por ser la fuerte, la poderosa, había destruido sistemáticamente al hombre que prometió amar. Jennifer cerró la computadora portátil y miró a su alrededor en su casa perfecta. Había ganado. Ahora ella lo dirigía todo, y eso no significaba absolutamente nada. 3 meses después de que David se fuera, Jennifer se sentó frente a Patricia Morrison en la sala de conferencias donde finalizarían el divorcio. Él estará aquí en cualquier momento, dijo Patricia, revisando su reloj. ¿Estás preparada para esto? ¿Lo estaba? Jennifer no estaba segura. Había pasado los últimos 90 días en un extraño limbo, viviendo en la casa que habían compartido, actuando por inercia, tratando de entender cómo su vida se había desmoronado tan completamente. Había pensado mucho, había recordado mucho, se había arrepentido de mucho. La puerta se abrió y David entró con Richard Chen. A Jennifer se le cortó la respiración. Susan tenía razón. Se veía diferente. Su rostro estaba más delgado, sus hombros más rectos. Pero fueron sus ojos los que más la impactaron. Eran claros, sin cargas. La miró sin ira ni anhelo, solo con una tranquila neutralidad que dolía más que cualquier acusación. Hola, Jennifer, dijo en voz baja. Hola.
Su voz salió más pequeña de lo que había planeado. Se sentaron, con los abogados entre ellos, como árbitros en un combate de boxeo. Patricia extendió los papeles. Esto debería ser sencillo, dijo Richard. Los términos de David no han cambiado. División limpia de bienes prematrimoniales. Jennifer se queda con la casa y todos los bienes compartidos. Sin pensión alimenticia para ninguna de las partes. Ambas partes acuerdan una disolución sin oposición. Espera, dijo Jennifer. Todos la miraron. ¿Podemos hablar solo un minuto? Solo nosotros. David miró a Richard, quien asintió. Los abogados salieron y cerraron la puerta con un suave clic. El silencio llenó el espacio entre ellos. Jennifer no sabía por dónde empezar. «Te ves bien», dijo finalmente. «Gracias». «Tú también». Otro silencio. Jennifer giró su anillo de bodas. Aún no se lo había quitado. «He estado pensando mucho en nosotros». «¿En lo que hice?» David se recostó en su silla, esperando. Siempre había sido bueno para esperar. «Fui horrible contigo». Las palabras salieron de golpe. Esa noche en la cena, y antes de eso, y Dios, durante años. Te traté como si no fueras nada, como si no importaras. Y lo siento muchísimo. Él asintió lentamente. Agradezco que digas eso. ¿Eso es todo? Lo agradeces. Escuchó que la vieja agudeza se colaba en su voz y se contuvo. Lo siento. No tengo derecho a esperar nada de ti. No, dijo David suavemente. No lo tienes. Pero te responderé de todos modos, Jennifer. No dudo que ahora lo sientas. Pero yo he pasado 15 años sintiéndolo. Sintiéndolo por no ser lo suficientemente exitoso. Sintiéndolo por no ser lo suficientemente interesante. Sintiéndolo por existir en tu espacio y consumir tu aire. Ya terminé de sentirlo. Nunca quise que te sintieras así. ¿No es así? Su voz se mantuvo tranquila, pero había cero debajo. Les dijiste a todos en esa cena que tú diriges el matrimonio, que yo solo existo. Esas fueron tus palabras. ¿Y eran ciertas, no es así? En eso se había convertido exactamente nuestro matrimonio. Jennifer sintió que las lágrimas le quemaban detrás de los ojos. Estaba borracha. Estaba presumiendo. Fue estúpido y fue honesto. Tal vez lo más honesto que has sido en años. Se inclinó hacia adelante. Jennifer, no te odio. Probablemente debería, pero no lo hago. Creo que eres brillante y capaz, y vas a hacer cosas increíbles con tu vida. Pero en algún momento del camino, decidiste que tu fuerza requería mi debilidad. Que para que tú fueras grande, yo tenía que ser pequeño. Y yo te dejé hacerlo. Eso es culpa de ambos. ¿Podemos intentarlo de nuevo? ¿Puedo cambiar? ¿Cambiaré? David negó con la cabeza con tristeza. No deberías tener que cambiar quién eres, y yo tampoco. Sacamos lo peor del otro, Yen. Nos convertimos en personas de las que ninguno de los dos está orgulloso. A veces el amor no es suficiente. A veces ya ni siquiera es amor. Es solo costumbre y miedo al cambio. Yo sí te amo. Tal vez. O tal vez amas la idea de recuperarme. Otro desafío a conquistar. Otra cosa que puedes controlar. Se puso de pie. No soy una cosa para ser controlada. No soy un personaje secundario en tu historia. Soy el personaje principal en la mía. Y mi historia ya no incluye encogerme para encajar en la narrativa de otra persona. Jennifer también se puso de pie, con las piernas temblorosas. Entonces, ¿esto es todo? Simplemente firmamos los papeles y fingimos que 15 años no significaron nada. Significaron algo. Me enseñaron lo que necesito y lo que no aceptaré. Me enseñaron que merezco ser el compañero de alguien, no su mascota. Y tal vez, si eres honesta contigo misma, también te enseñaron algo a ti. Caminó hacia la puerta, luego se detuvo. Espero que encuentres lo que buscas, Jennifer.
Realmente lo espero. Espero que encuentres a alguien que pueda igualar tu fuerza sin que tengas que disminuirlo. Espero que aprendas que el poder y el amor no son lo mismo. Y espero que algún día mires hacia atrás y entiendas por qué tuve que irme. Debe. Adiós, Jennifer. Abrió la puerta. Los abogados volvieron a entrar. Se firmaron los papeles. 15 años disueltos en 15 minutos de firmas y sellos notariales. Cuando terminó, Jennifer se sentó en su auto en el estacionamiento y lloró. Lloró de verdad por primera vez desde que había encontrado ese sobre en su escritorio. Lloró por el matrimonio que había destruido, por el hombre que había disminuido, por la mujer en la que se había convertido. Pero debajo del dolor, había algo más. Una diminuta semilla de comprensión. David había encontrado el coraje para alejarse de lo que lo estaba matando. Tal vez ella necesitaba encontrar el coraje para descubrir por qué lo había estado matando en primer lugar. 6 meses después, Jennifer estaba sentada en la oficina de su terapeuta. La doctora Sarah Chen. Sin relación con el abogado de David. Ella lo había verificado. Creo que ahora lo entiendo, dijo Jennifer. Mi madre dirigía todo en nuestra casa. Mi padre simplemente existía. Y yo pensé que así se veía la fuerza, que así se veía una mujer exitosa. No me di cuenta de que solo estaba repitiendo un patrón. ¿Y ahora? Ahora estoy aprendiendo que la verdadera fuerza no requiere la debilidad de otra persona. Que el compañerismo significa edificarse mutuamente, no destruirse. Sonrió con tristeza. David me enseñó eso al irse. Había escuchado a través de amigos en común que David estaba saliendo con alguien, una maestra llamada Emma, a quien le encantaba hacer senderismo y lo hacía reír. Estaba feliz por él. Dolía, pero estaba feliz. Jennifer había comenzado a ir a terapia, se había disculpado con los amigos a los que había avergonzado en esa cena, e incluso se había comunicado con la hermana de David para disculparse por años de desdén. Estaba haciendo el trabajo, no para recuperar a David, ese barco ya había zarpado, sino para convertirse en alguien a quien ella misma pudiera respetar. También había aprendido algo importante. Estar al control y ser controladora eran cosas diferentes. Podía ser fuerte, exitosa y poderosa sin hacer que otra persona fuera pequeña. La casa se sentía menos vacía ahora. Había redecorado, haciéndola completamente suya. Algunos días todavía extrañaba a David. Las partes buenas, las primeras partes. Pero no extrañaba a las personas en las que se habían convertido juntos. Su teléfono vibró. Un mensaje de texto de Susan. Almuerzo la próxima semana. Y por favor, no más charlas sobre quién dirige qué. Seamos simplemente amigas. Jennifer sonrió y respondió. Perfecto. Y Susan, gracias por quedarte conmigo durante todo esto. Dejó su teléfono y miró por la ventana de la doctora Chen hacia la ciudad de abajo. En algún lugar allá afuera, David estaba viviendo su vida, siendo el personaje principal en su propia historia. Y Jennifer, ella finalmente estaba aprendiendo a ser el personaje principal de la suya, sin necesitar que nadie más interpretara un papel secundario. Había ganado el matrimonio, tal como había querido, y había perdido todo lo que importaba. Pero tal vez, solo tal vez, estaba encontrando algo mejor. A sí misma. La mujer que podía ser cuando dejara de intentar demostrar que tenía el control y comenzara a tener realmente el control de sí misma, de sus elecciones, de su capacidad de crecimiento. No era el final que había planeado, pero era el comienzo que necesitaba. Y eso, estaba aprendiendo Jennifer, valía más de lo que ganar jamás podría valer.